y que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, con la Comisión Jurídica de la Organización de Naciones Unidas, se unificaron, se codificaron algunos de estos preceptos que estaban contenidos en o que formaban parte del derecho internacional, y se tendió a la codificación a través de los tratados, a través de las convenciones, en las cuales se fue recopilando, en las cuales se fueron compilando y recogiendo principios de este derecho constitucional consuetudinario que existió en su momento, pero que con posterioridad ya se entra a una fase como de formalización y se codifican todas estas convenciones y estos tratados a nivel de Naciones Unidas. Y en ese sentido, tenemos que hay una ley de carácter internacional denominada Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y en esta Convención de Viena, que es la que va a normar, que es la que va a regir todas aquellas figuras que se relacionen con los tratados internacionales, para establecer cómo se negocian, cómo se plasman las capacidades de cada estado para tener poderes plenos, capacidades de los presidentes, de los ministros de exteriores, de los cancilleres, para poder negociar, y las facultades que le otorgan a algunos otros algunas otras personas a las que les permiten llevar la voluntad del Estado y poder negociar en las diferentes conferencias internacionales en las que se está conociendo el fondo de un tratado en particular y las capacidades que se le otorgan para poder aprobar, para poder signar un tratado que posteriormente pasará a nivel a las leyes internas, a lo interno de un Estado, para que a través de sus instituciones se le dé la aprobación y la ratificación correspondiente. Y en ese sentido, esta Convención de Viena, que es la convención adoptada el 23 de mayo de 1969, es la que se refiere propiamente a todo el contenido, a toda la relación de lo que significa un tratado y su desarrollo. Dicen los autores que en esta Convención de Viena de mayo de 1969 sobre el derecho de los tratados, debe de entenderse que cualquiera que sea su denominación, el acuerdo por tratado que se entiende por tratado, y ella indica que por tratado debe de entenderse el acuerdo a que llegan uno o más estados
Si es multilateral o si es bilateral, serían 2 estados para que a nivel internacional se tenga conocimiento de la existencia de un acuerdo que han celebrado por escrito y que ese acuerdo, en todo caso, al celebrarse por escrito, está regido por el derecho internacional y conlleva una obligatoriedad que, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, vamos a ver qué nos dice el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas. Debe de quedar inscrito, este mismo escrito debe quedar inscrito en la Secretaría de Naciones Unidas, con la finalidad de que pueda ser invocado en el momento, o ser invocable en el momento que exista algún problema de reconocimiento, alguna diferencia de interpretación que pueda darse entre estados. Y en ese sentido, entonces, tenemos que ese artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas, ustedes tienen ahí la Carta de Naciones Unidas a la mano, para que me haga el favor a alguno de ustedes de darle lectura, porque no me parece bien. ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Parece que sí, parece que no. Bueno, ya lo leerán entonces, y en ese artículo está contenido la obligatoriedad, la imperatividad de registrar en esta secretaría todos aquellos acuerdos que se celebren por escrito. Y por ahí, entonces, teniendo el criterio y el antecedente, Eric Orozco levantó la mano. Licenciado, ya encontré el artículo de 102, dice: todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta carta serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Ninguna de las partes de un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Correcto, muchas gracias, Eric Orozco. ¿Cuál es su nombre? Eric Alberto Orozco Vaca. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, podemos ver o extraer del contenido de ese acuerdo un imperativo categórico en el que establece que se debe de registrar, una vez entrada en vigencia la Carta de Naciones Unidas, debe de registrarse todos aquellos tratados y que, para ser invocables en cualquiera de las instancias del sistema de Naciones Unidas, debe de existir en ese registro de la Secretaría de esta organización. Entonces, ¿para qué? Para que el mismo pueda ser de carácter
invocable, para que cualquiera de las partes que han suscrito ese tratado, en caso de diferencias, acuda a el sistema para invocar ese tratado, ese acuerdo, esa convención de Naciones Unidas, ya sea ante la Corte, ante Naciones Unidas propiamente dicha, o puede ser ante la Corte Internacional de Justicia. Y entonces, a partir de allí, surge el planteamiento que nos dice, bueno, si hay acuerdos escritos, entonces pueden haber también acuerdos no escritos, contrario a la regla, contrario a la norma, de que deben de ser tratados por escrito, como lo establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en los cuales establece que el tratado es considerado y debe de estar contenido por escrito para que, y a la vez registrado para que pueda ser invocable. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos tratados que aún no han sido, que no fueron escritos, perdón, no se celebraron conforme a lo que determina la convención, y simple y sencillamente quedaron como contrato o como tratados o como convenciones o como acuerdos de carácter verbal? Y si son de carácter verbal, consecuentemente, no pueden ser invocados ante el sistema de Naciones Unidas porque no están registrados. ¿Cómo se va a registrar si no están plasmados en un documento escrito? Y entonces nos indica que estos documentos o que estos acuerdos no escritos tienen validez, y los mismos deben de regirse en la esfera internacional bajo el dominio de lo que se entra a considerar como modalidades ad probationem, o sea, esas formas de tratado que para hacerlas prevalecer se debe demostrar en principio su existencia. Se dice que entonces que es evidente que para los tratados y los acuerdos no escritos puedan ser invocables ante el órgano de Naciones Unidas, su existencia debe ser objeto de aceptación o reconocimiento entre partes, por lo que en ausencia de reconocimiento, estos pueden ser probados en juicio, porque no está demostrado, no se cumplió con la serie de requerimientos que establece la Convención para los tratados, no es que para los tratados en general. Y entonces se dice que en todo caso, y para mayor ilustración, la Corte en efecto así lo declaró, que para mayor ilustración, que los contratos verbales
no son desconocidos en los sistemas legales internos, como tampoco lo es el valor jurídico que producen las declaraciones unilaterales de voluntad. No fueron escritos sencillamente, pero están considerados o entran dentro del dominio de las modalidades, aprobaciones que deben de llevar a falta de consentimiento, deben llevarse para demostrar su existencia a través de un juicio que puede darse a lo interno de los propios estados. Dice que ello, desde luego, no impide, dice, que los propios estados califiquen ciertos tratados como los tratados de paz, de alianzas militares o la constitución de la misma manera, asignarles superior jerarquía a ciertos tratados sobre otros, como dice, como acontece con la Carta de Naciones Unidas y el artículo 103, y a los tratados de integración económica como el de la Unión Europea, el Tratado del Mercosur en el sur, en el Cono Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, y los constitutivos y operacionales del Sistema de Integración Centroamericana del SICA son tratados subregionales que deben de ser considerados por los estados. Como un tratado escrito que consta en un documento inscrito en la Secretaría de Naciones Unidas, que plasma un espíritu, que tiene un espíritu, un contenido, la voluntad de los estados para que el mismo rija. Puede suceder que este tratado, escrito en un momento determinado, pierda determinada realidad o determinado contacto con la realidad, es decir, que sus expresiones, sus manifestaciones, no sus principios, ya no se encuentran acorde a realidades concretas, por lo que es necesario buscar las dinámicas para poder ajustarlos a sistemas actuales que se producen en la realidad internacional. Y en ese sentido, encontramos que al ampliarlo, al enmendarlo, al corregir ese tratado escrito, necesariamente se debe de hacer la negociación, la inscripción, la suscripción en otro tratado escrito, pero que está interrelacionado con este tratado original, que es el primero, y a ello le vamos a denominar protocolo, como en el caso de la Carta de la Organización de Estados Americanos,
que fue reformada, fue ampliada por un acuerdo posterior, por un protocolo posterior en el cual se le han hecho las enmiendas pertinentes. Y entonces dice que un acuerdo internacional puede tomar varias formas y presentarse bajo denominaciones diversas. De los tratados del 23 de mayo de 1969, que para los fines, dice, de esta convención se entiende por la expresión tratado, un acuerdo internacional celebrado entre estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación. Entonces, como el formato, el tratado original, la convención original, el acuerdo original está plasmado por escrito, inscrito en la Secretaría. Este tratado, al ser reformado, entonces, o ampliado, tendrá otro instrumento que se relaciona con el mismo, y entonces pasará a tenerse en consideración de que este tratado, pues básicamente constará en uno o varios acuerdos o instrumentos internacionales, sea cual sea su denominación. Y entonces, a partir de ahí, vemos que el derecho internacional tiende a darle denominaciones diferentes, ya sea acuerdos, ya sea comunicaciones, ya sea informaciones que puedan producirse entre Estado a Estado, que se den entre embajada y embajada, y que en alguna medida también reciben un reconocimiento y un tratamiento dentro del marco del derecho internacional. Y entonces los autores hablan de la existencia de la tipología de los tratados y de las modalidades convencionales. Cuando nos habla de tipología, nos está diciendo, bueno, hay una diversidad de estados y de tratados, y existen diferentes modos de considerar, de denominar las convenciones de carácter internacional que son vinculantes para quienes intervengan, quienes la aprueben, quienes la ratifiquen, y pasarán a formar parte en consecuencia de su derecho interno. Entonces, existiendo esas modalidades, indican que según el número de las partes que intervengan en un tratado, estos tratados serán denominados o tendrán carácter de, si la negociación, si lo que está acordándose impacta únicamente entre dos estados, entonces ese tratado será de carácter bilateral, bi-dos, entre dos estados que están negociando intereses
que están previendo algunos alcances de beneficio y desarrollo para ambos estados. O como estamos dentro de la modalidad que indica que atendiendo al número de partes que intervengan en el tratado, así serán bilaterales, o si en la negociación que forma parte de esa conferencia participan varios estados, diferentes estados que tengan interés en el fondo y en el contenido del tratado. Y entonces, para ese efecto, la denominación será de tratado o de acuerdo convencional multilateral. Será una convención multilateral, actúan varios estados, tratado multilateral, varios estados comparecen, que acuerdo multilateral porque son varios estados los que se ven inmersos dentro de una situación determinada, que es la que se hace necesario a través de estos instrumentos internacionales ponerles o darles un tratamiento de acuerdo a la situación, al objeto, al interés que se negocie, ya sea de carácter económico, ya sea de carácter comercial, mercantil, ya sea de carácter de seguridad entre los estados, deportivos, educativos, pues por ahí tendremos como objeto de los tratados las situaciones determinadas que regirán el fondo de cada tratado. Entonces, de acuerdo a las partes que intervengan en ese tratado, serán bilaterales o serán multilaterales. También dice que los tratados pueden ser formales o pueden ser simplificados de acuerdo a su modalidad. Serán formales cuando encontramos en el centro de la negociación y de la comparecencia, que se rigen por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que se rigen también por la Carta de las Naciones Unidas, y se regirán también de acuerdo y de conformidad a lo que dice el derecho interno de cada uno de los estados. Pero dice que los acuerdos simplificados se les conoce en algunos sistemas legales como reglamentos, que por acuerdo o por consenso aprueban órganos interestatales y se caracterizan por lo general, no demandan para su validez y obligatoriedad la aprobación legislativa, por eso son simplificados, no requieren de las formalidades de un acuerdo a nivel interno, que les decía, en donde en el acuerdo suscrito se indique que debe de ser aprobado por la legislatura, por el órgano competente de ese estado.
y por eso encontramos que algunos acuerdos entran a ser discutidos a nivel del pleno del organismo ejecutivo, que es el que le da su aprobación y posteriormente se envía para su ratificación al ejecutivo. En tanto que estos acuerdos simplificados, como reglamentos internacionales, no requieren de esa formalidad. Toda vez dice que los delegados de los órganos estatales que los negocian y suscriben lo hacen en el marco de atribuciones constitucionales de que disfrutan y además porque específicamente el derecho interno no exige posterior aprobación o ratificación por el organismo legislativo nacional. Entonces ahí tenemos que atendiendo a su carácter, también serán formales cuando se exija la realización de determinados actos a lo interno de un Estado para que este tratado pueda cobrar validez y vigencia a nivel interno. Y como acuerdos simplificados, aquellos que no requieren de todas estas formalidades, toda vez que se considera que los miembros que participan en su negociación llevan poderes plenos de carácter constitucional y no requieren para ello ningún tratamiento. Dice que pueden ser también considerados como acuerdos o pactos entre estados y naciones que puedan darse de esa manera, pactan en cuanto a determinados contenidos que son de beneficio a nivel interno, es decir, que pueden pactar con relación a asuntos de carácter fronterizo, en el cual llegan al acuerdo y pactan que los ejércitos de cada estado van a custodiar de manera permanente las fronteras y que cada estado enviará tantos y cuantos efectivos para ese cometido, para combatir el tráfico internacional, el crimen internacional organizado que afecta a cada uno de esos estados. Y entonces en ese sentido hablamos de pactos o hablamos de acuerdo. Y por otro lado, también está otro tipo de tipología a la que se denomina concordato. ¿Qué es un concordato? Siempre va a ser un acuerdo celebrado por escrito, solo que el protagonista de ese acuerdo será la Santa Sede. Y en ese sentido, acordarán entre estados la aplicación de determinadas condiciones que se presten a la Santa Sede para el ejercicio de su cometido. Luego está aquella modalidad que determina que
de acuerdo a la relación que puedan tener un instrumento con otros de carácter convencional, podrán ser denominados como protocolos, que era el que yo les decía, pero además de ello, no solo protocolos, sino que acuerdos suplementarios o acuerdos complementarios. Protocolos, acuerdos complementarios y acuerdos suplementarios. Dice que lo importante no es el término ni su denominación con la que se les identifica, sino que sus alcances normativos, por lo que los estados son libres de utilizar indistintamente cualquiera de las denominaciones, ya sea tratado, ya sea acuerdo, ya sea carta, modus vivendi, que es otra forma, o modus operandi. En cuanto al término concordato, este se hace reservado a los tratados que los estados suscriben con la Santa Sede. Y el canje de notas y comunicados conjuntos a modalidades de actos convencionales. Es decir, que entre estados se trasladan comunicaciones a nivel de embajada para tener un relacionamiento más llevadero de carácter diplomático. Dice que de la misma forma también existen tratados legislativos y acuerdos no vinculantes, que son importantes para la relación que se establezca dentro de los estados, dice, y dice como los convenios internacionales de trabajo de naturaleza cuasi legislativa que adopta la Organización Internacional del Trabajo. Vemos la existencia de convenciones internacionales de trabajo que son de aplicación, son vinculantes de aplicación obligatoria a lo interno de los estados. Están aquellos acuerdos no vinculantes que no son de carácter obligatorio. En las modalidades convencionales encontramos que al entrar en vigor un tratado surte efectos entre las partes por ser parte de los mismos y están los estados obligados a cumplirlo, a ejecutarlo de buena fe, conforme a la regla Pacta Sunt Servanda, que vimos que es una regla de carácter consuetudinario vinculante, que es de naturaleza reconocida, imperativa, de aplicación imperativa para todos los estados que han suscrito una convención, ya vimos un tratado, un acuerdo, etcétera, etcétera. Dice, los acuerdos simplificados de los acuerdos de caballeros, los modus vivendi, las actas de declaraciones conjuntas y las actas de declaraciones, dice, como el acta de Helsinki, también aquellas que se celebran en las cumbres internacionales en la que comparecen
jefes de Estado, y dentro de esas pues, cumbres de presidentes y de entendimiento, dentro de las cuales podemos mencionar esos acuerdos que se llevan a cabo en las convenciones interamericanas o iberoamericanas de carácter internacional, en la que participan la mayoría de estados a nivel americano, que en los últimos tiempos como que ha perdido cierto interés, tomando en consideración las posturas asumidas y plegadas de algunos gobiernos con relación a la nación imperial, que es la que va a prohibir la participación y asistencia y no invitación de algunos estados, algunas naciones que no le son afines o que no le son obedientes a su mandato, en tanto que los lugares donde los estados o países donde se va a celebrar este tipo de cumbres, pues simple y sencillamente bajan la cerviz y dicen sí, señor. Las actas y declaraciones de las cumbres presidenciales, que vemos, se dice, tratándose de declaraciones conjuntas de jefes de Estado, jefes de gobierno o de presidentes, y las actas de las cumbres presidenciales, dice, se está frente a importantes acuerdos internacionales de carácter bilateral o multilateral que se suscriben con la seguridad y confianza de que legal o institucionalmente puedan ser cumplidas y sus compromisos ejecutados por los declarantes o signatarios. De lo contrario, no se consigna más que intenciones. Si no la va a cumplir, entonces ahí participamos y, bueno, tenemos la intención, o hacemos votos porque eso se lleve a cabo, o se hace constar de lo contrario, se hace constar expresamente que actúan ad referendum. ¿Qué significa ad referendum? Que en el marco de esa cumbre presidencial se van a suscribir aquellos acuerdos o se van a asignar, esperando que los mismos sean confirmados, aprobados y ratificados por el Estado del participante o del plenipotenciario que está representando ese Estado. Dice que lo importante es que los jueces y los abogados pueden precisar si esta clase de instrumentos vinculan o no al Estado o tan solo al Poder Ejecutivo, y si puede exigirse o no su cumplimiento tanto en el cumplimiento internacional como en la jurisdicción nacional. Y ahí hace referencia a un acta importante que se suscribió en Berlín. Erika. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿sí? Es que yo estaba leyendo el libro, pero no sé si usted estaba hablando en el libro, porque me perdí un poquito, disculpe. Usted se salió. No, no estoy en el libro, estoy en lo mío, pero sí tenemos. Es que estaba leyendo desde la hasta 146, pero de ahí me perdí. Página 140, página 140. Estaba viendo la tipología.
los convenios, de los acuerdos y de los tratados. Y aquí hay algunos otros de los que no habíamos hablado, como es leer esta comisión, con este compromiso arbitral que se incluye dentro de los tratados, y es una especie de cláusula en el cual, en caso de alguna diferencia, los estados puedan acudir a arbitraje, someter la voluntad de esos estados al haber firmado, dice, someter el asunto a arbitrajes en caso de diferencias y el arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia. También nos hace referencia aquí el doctor en este otro que no lo habíamos incluido, con respecto a otra modalidad que es el armisticio, que es un acuerdo de voluntades que necesita de una manifestación solemne de voluntad posterior y que necesita y que pone fin a las hostilidades entre dos estados en guerra. ¿Qué encontramos acá? En este acuerdo, denominado armisticio dentro de las denominaciones y modalidades de los acuerdos, encontramos en principio dos estados confrontados, dos estados que están alzados en armas, dos estados que se encuentran en actitudes belicosas de guerra entre ambos y que necesariamente para que se pueda alcanzar el acuerdo, que se pueda alcanzar el desarrollo de cada una de esas entidades soberanas, de esos estados, se hace necesario que se imponga y que prevalezca la paz, pero que sin embargo, dada la naturaleza de la escalada y la conflagración guerrerista que existe, no se hace posible o no se posibilita la expresión de la paz de manera concreta, sino que lo que hacen es silenciar las armas. Pero queda como vigente una situación de que en un momento o en un instante determinado, ya sea por el incumplimiento o por un acto realizado por una u otra parte, vuelva a estallar la guerra, y entonces lo único que hace el armisticio es que los estados, o lo que significa el armisticio, es la manifestación de voluntad solemne de los estados de poner fin a las hostilidades. Bueno, vamos a guardar de momento los fusiles, pero esto no termina. Y no terminará hasta que con posterioridad se vean manifestaciones expresas de querer poner un fin a la guerra y podamos llegar a celebrar un tratado bilateral de paz. Entonces, el armisticio significa eso, el fin de las hostilidades, el guardar las armas y esperar
que no exista una situación, una chispa que encienda de nuevo la guerra. Entonces tenemos ahí la otra modalidad de la cual no habíamos hablado, que esta actividad se pone, significa el fin de las hostilidades. Entonces hablábamos, y esto está fuera eso, si lo pueden anotar, dice que lo importante para los jueces es determinar que si estas declaraciones presidenciales conllevan un acto vinculante, un espíritu vinculante de la declaración o de la manifestación que se establece, o que simple y sencillamente vincula y obliga a una institución, en lo particular a un organismo como puede ser el organismo ejecutivo, y los otros carezcan de participación dentro de esa expresión o de esa disposición del acta de la emanada de la cumbre presidencial. Establece aquí, dice que dentro de las más sobresalientes actas del siglo XIX está el Acta de Berlín, por la que las potencias europeas precisaron entre sí áreas de influencia y explotación mediante el sistema colonial en África. Este es el Acta de Berlín. Esta Acta de Berlín celebrada entre el 15 y el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, convocada, esta la convocó Francia y Reino Unido, aplicando el principio internacional en cuanto al territorio del uti possidetis de iuris, es decir, que ellos alegaron que ellos tenían derechos que podían demostrar sobre los territorios del África, y entonces parten y trituran toda el África, la parten y se la reparten, y entonces cada estado, lo que significó cada parte del territorio africano, pertenecía a las potencias europeas, llámese España, llámese Portugal, Bélgica, Francia, Reino Unido y Alemania, todos metidos dentro de ese tremendo ámbito territorial lleno de riquezas, lleno de agua y de mano de obra esclava, o de la cual se apoderaron y esclavizaron. Y dice que en el siglo XX, el Acta de Helsinki, dice que es parte de la conferencia del 8 de julio de 1975, dice, y la decisión de la tercera sesión del 30 de julio al 1 de
de agosto de 1875, punto de partida de la OCE, no vinculante, no tenía estatutos de tratado, y entonces esta acta de Helsinki en materia del respeto de derechos humanos, entre las actas y declaraciones de las cumbres, las de los jefes de Estado y Gobierno de Estados Unidos y de Europa, o de Europa y en el continente americano, las de las cumbres presidenciales iberoamericanas y centroamericanas, ilustran el tema por último, por su importancia jurídica y política, sobresalieron por largos años en Centroamérica las actas de declaración del Esquipulas I y de Esquipulas II, de Antigua Guatemala, Punta Arenas en Costa Rica, y en San Salvador, Tegucigalpa, Panamá, y por los importantes acuerdos que en materia de paz en la región centroamericana se hicieron constar. Es decir que a través de estas manifestaciones y de estas declaraciones que se llevaron a cabo por medio de cumbres a nivel de jefes de Estado, de presidentes de Centroamérica, se tomaron acuerdos importantes que buscaban en todo momento el establecimiento de la paz. Tomemos en cuenta que en ese entonces encontrábamos los territorios de Guatemala, El Salvador y Nicaragua con enfrentamientos entre ejércitos nacionales de ocupación y grupos insurgentes en algún lado y grupos beligerantes en otros, en Guatemala insurgentes, en El Salvador beligerantes y en Nicaragua de la misma manera, y que fue a través de estas cumbres presidenciales que se logró la paz definitiva, la paz de estos estados centroamericanos, que en Guatemala, como todos ustedes tal vez ya en esa fecha, o tal vez estaban, no habían nacido, en el año 1996 se llevó a cabo la declaración de la paz firme y duradera a través de un acuerdo interno entre las facciones aglutinadas en lo que se denominaba Unidad Revolucionaria Guatemalteca y el Estado de Guatemala a través del presidente que en ese momento era el señor Álvaro Arzú. Entonces, encontramos que estos acuerdos presidenciales o estas declaraciones de las conferencias que se plasman en actas pueden cobrar frutos importantes. Hablemos entonces de la capacidad para celebrar tratados. Capacidad para celebrar tratados, convenios, acuerdos y las denominaciones de las modalidades de cada uno de ellos. Y entonces encontramos que conforme al derecho internacional y a la Convención de Viena de 1969, que es la que hemos visto, dice sobre el derecho de los estados,
nos establece que todos los estados tienen capacidad para celebrar tratados. Por su condición misma de ente soberano, por su condición de estado, tiene la capacidad de poder comparecer, acudir y celebrar y manifestar su voluntad dentro de las diferentes conferencias que se llevan a cabo y que culminan con acuerdos, que culminan con la suscripción y aprobación de las convenciones internacionales. Entonces, vemos que el Estado como tal ya lleva allí un elemento establecido en la convención, como lo es la capacidad del Estado para poder actuar. No tendrán capacidad para poder actuar o no tendrían capacidad para poder actuar aquellos estados sometidos a coloniaje, a protectorados que carecen de esa capacidad de poder comparecer y de ser reconocidos por la comunidad internacional, y entonces ello les impide celebrar tratados. Dice que en el caso de las organizaciones internacionales, lo que les da la capacidad para poder celebrar, comparecer, negociar, suscribir y aprobar convenciones internacionales es el acto constitucional, es decir, aquella carta fundacional que les dio origen y en el que se establece la capacidad y las limitaciones que sobre el particular podrán tener. En cuanto a establecer quién representa entonces al Estado como tal, en la esfera internacional, dice tiene en cuenta que un jefe de Estado, de acuerdo al artículo, déjeme ver, no está ese. ¿Quién tiene, de acuerdo al artículo 7º de esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, establece quiénes son los que tienen plenos poderes? Y en su artículo 2º establece que en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se consideran que representan a su Estado, ¿quiénes? Los jefes de Estado de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de los actos relativos a la celebración de un tratado. Dice los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados o el Estado que recibe. Y los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia de carácter internacional o ante una organización internacional. Vemos acá que los jefes de gobierno no necesitarán plenos poderes por las funciones que ejercen y porque son los representantes electos que se convierten en jefes de ese Estado que por el hecho de su
elección y de haber asumido el puesto y de haber juramentado, tendrán implícita todos los poderes necesarios para poder comparecer a nivel estatal. Y entonces, con plenos poderes. Dice, para vincular y obligar al Estado, es importante distinguir entre la representación de derecho y la representación de hecho. Toda vez que en uno y otro caso se manifiesta el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado internacional. Son elementos específicos importantes que deben de, esenciales, sustanciales, que se deben de tener en el momento mismo de la negociación de un tratado, de un acuerdo de carácter internacional. Si asume, de hecho ya lo vamos a ver con posterioridad con respecto a cómo comparecen los gobiernos de facto en la celebración o el tratamiento de estos gobiernos en la celebración del tratado. Dice que los jefes de Estado, conforme el artículo 7º que les acabo de leer de la Convención de Viena de 1969, de mayo, tienen los plenos poderes. Dice que se considera asimismo que los jefes de misiones diplomáticas no requieren tampoco de plenos poderes para adoptar el texto de un tratado entre su propio Estado y el Estado que recibe, como lo establece la Convención de Viena en ese artículo 7º. Nos vamos a quedar acá y continuamos viendo. Vamos a ver si terminamos en la próxima sesión todo lo relacionado con los tratados, sus reservas, vinculantes, no vinculantes, y cómo se interpretan estos tratados en caso de diferencias que existan con relación a otros estados que son parte de ese tratado en particular. Los veo el día viernes. Creo que vamos a continuar bajo esta condición de virtualidad, pero en tanto no lo confirmen, pues estamos por acá bajo esta modalidad. Los veo entonces el próximo viernes, deseándoles que tengan una semana tranquila y en paz. Gracias, licenciado. Pase buena tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Adiós. licenciado. Adiós.